Abraham salió de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. O sea, cuando Dios lo llamó la primera vez, él pertenecía a una familia en un lugar muy próspero que se llamaba Ur de los Caldeos. Y ese lugar era próspero y Abraham era próspero. Él tenía vacas, él tenía siervos, criados. Ellos eran una familia muy rica, muy rica. Si uno lee allá en Génesis capítulo 13, habla de la riqueza de Abraham. Era muy rico. O sea, no estamos hablando que Dios llamó a una persona que no estaba haciendo nada y como no tenía nada, entonces Dios lo llamó. No. Era una persona ocupada, próspera en gran manera, y Dios le habló a Abraham en medio de la riqueza, viviendo en una familia próspera. Tenían una producción lechera seguramente grande, unas vacas, ganado, grande era la empresa de Abraham cuando Dios lo llamó. Y Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, porque Dios lo llevaría a una tierra que le iba a heredar a él y a su descendencia para siempre. Por eso la tierra de Israel bíblicamente es una tierra que le pertenece a Abraham y a toda la descendencia de Abraham para siempre. Para siempre. O sea, no se le puede quitar. Por eso las Naciones Unidas tomó la decisión, después de que ellos estaban exiliados en todo el mundo, las Naciones Unidas, teniendo en cuenta ese pasaje de la Escritura y esa historia del pueblo de Israel, le volvió a asignar territorio a Israel y le devolvió su territorio después de que Inglaterra tenía el dominio sobre esa tierra. Le devolvió la tierra a Israel por la promesa que Dios le hizo. ¿A quién? A Abraham. Tremendo. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: mi padre espiritual es Abraham. Dile, pero orgulloso, papito, porque estamos hablando de un terrateniente. Gloria a Dios. Ahora sí, volvamos. Cada vez que hablemos de Abraham, cada vez que leamos de Abraham en las Escrituras, entendamos ese hombre, quién era, quién fue y quién es. ¿Qué lugar ocupa en el mundo espiritual Abraham? ¿Y por qué Dios se ensañó en bendecir a Abraham de una manera sobrenatural y a sus descendencias? Así que si tú no eras descendiente de Abraham, no te considerabas descendiente de Abraham, más vale que te metas en la lista, no te vayas a quedar sin herencia, por lo menos aquí en la tierra. Vamos ahora sí al verso 8. Y ahora sí, ayúdeme a leer con esa actitud, con esto que ya sabemos, con esos, sabiendo de dónde viene Abraham y cómo Abraham sale de una tierra rica, pero no era la tierra que Dios quería para él, de una familia rica, pero no era lo que Dios quería para él, de una empresa próspera, pero no era lo que Dios quería para él. Y Dios aún de allá lo sacó. Se estima esto, mis amados, que el llamado de Dios a Abraham es como si lo llamara Dios a una persona que vive en la Quinta Avenida en Nueva York, en una mansión en la Quinta Avenida de Nueva York, y lo llamara a un país como Somalia, en el lugar más pobre sobre toda la tierra. Más o menos así. Se estima que fue
lo que le pasó a Abraham, o sea, los pasos de Abraham son los pasos de una persona que sale de la opulencia del mejor lugar sobre la tierra para irse a un lugar pobre, sin nada que comer, sin conocer lo que viene. Dile a la persona que tienes al lado ahora, dile el llamado. Dile así, el llamado. Qué tremendo que es el llamado de Dios. Ahora sí, vamos, por favor. Vamos a aprovechar estos 15 minutos para ver los puntos que están allí del verso 8 al 12. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, primer punto de hoy es: el obediente da pasos de fe. ¿Qué tiene que hacer el obediente? Dar pasos de fe. O sea, no puede ser posible que uno esté toda la vida siendo llamado por Dios, siendo escogido por Dios, siendo todo el tiempo dándole Dios instrucciones de venir, de hacer una tarea, y todo el tiempo quedarse quieto. O sea, la persona que ha sido llamada por Dios tiene que dar pasos. Eso es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, o le decíamos: apaga el televisor y ven a almorzar. A la media hora, apaga el televisor y ven a almorzar. A la hora, apaga el televisor y ven a almorzar, que ya se te enfrió. A la hora y media, apaga el televisor y ven a almorzar. O sea, ¿qué es lo que uno está esperando? Como el que da la instrucción, como el padre, ¿qué está esperando? Que dé un paso, que por lo menos apague el televisor, que suelte el control ¿del qué? Del play. Que cuando yo jugué eso le llamaban telebolito. Apague el play, párese y dé el primer paso en dirección al comedor. Digan, el primer paso es el más importante. Si nosotros no damos el primer paso, no estamos mostrando nuestra obediencia. Si tú estás en el pecado y Dios te dice: ven que te necesito, el primer paso es dejar el pecado. Si tú no dejas el pecado, tú no has comenzado a obedecer. Pero se te tiene que notar todos los días que tú estás obedeciendo, que estás añadiendo paso a paso. Se te tiene que notar. O sea, tú tienes que dar pasos, digan pasos. Ahora, por eso la obediencia va muy ligada con la fe. Cuando en el mes pasado dimos las charlas de la fe, yo hablé de la fe y la obediencia. Así se llamó una charla. Y ahora la charla se llama La fe produce obediencia. O sea, si tú dices que crees, pero tú no estás dando pasos de obediencia, tú no crees. Entonces, lo primero que hizo Abraham fue: salió. Dios lo llamó, pues salga. Porque hay personas que se quedan toda la vida planeando salir, y son de los que viven con otra mujer y tienen otra vieja en la otra cuadra, o en los 2 barrios más allá, o en la oficina, y dice: no, yo sé que tengo que dejar esa mujer. No, yo lo sé. Yo sé que un día tengo que hacerlo. Yo sé que un día tengo que hacerlo. Pero ya van años. Y no ha dado el primer paso. El hijo le dice: papá, ¿cuándo vas a dejar a la otra mujer y te vas a venir? Yo sé que tengo que hacerlo, amigo. Yo sé que tengo que hacerlo. Habla con el pastor. Sí, pastor, yo sé, pastor, yo sé.
Y son de las personas que les da miedo ir a encuentro. ¿Saben por qué le da miedo ir a encuentro? Porque un encuentro le va a cambiar su vida para siempre y nunca más volverá a ser igual después de ese encuentro. Pero al menos súbase a ese bus. Pero ¿saben por qué no se suben al bus? Porque no quieren dejar el pecado. Porque eso les va a implicar cambiar radicalmente su vida y no se les da la gana cambiar la vida. Entonces, no cree. No cree que Dios lo va a castigar. No cree que Dios puede sacar su juguete y usarlo. Y Dios, decían nuestros abuelos, no castiga con palo ni con rejo, sino con el propio pellejo. Y si tú entiendes eso, no seas bobito. No esperes a que Dios, como el papá que vio que ese chino a la tercera llamada no vino, saque la correa y va y lo levanta con 3 cuetazos y ahí sí viene a comer. Entonces no esperes que Dios tenga que castigarte, porque el castigo duele. Te quiero decir una cosa: si tú crees que Dios te va a castigar y tú vas a quedar transparentico como si no hubiera pasado nada, tú no has entendido. Eso te va a dejar marcado para toda la vida. Más vale que obedezcas a Dios ya, antes que Dios tenga que usar la correa. La obediencia es inmediata. La obediencia es ahora, no mañana. Nosotros atendimos una vez una consejería y nos decían en la consejería: pastor, nuestros hijos están obedeciendo. Y nosotros veíamos que eran desobedientes y decíamos: ¿sí? Digo, sí. O sea, realmente obedece a la 10ª vez. Nosotros decimos la primera vez: haz tal cosa. Nada, va una. Así le decían a los hijos. Haz tal cosa. Nada, van 2. Haz tal cosa. Van 3. Ya sabe que a la 10ª vez le doy juguete. Haz tal cosa. Nada, van 4. Haz tal cosa. Nada, van 5. ¿Ustedes se imaginan ese show? Parece unos títeres esos papás. ¿Saben qué estaban haciendo? Enseñándole a desobedecer 9 veces a sus hijos antes de obedecer. Y nosotros dijimos: ¡qué locura! La obediencia tiene que ser inmediata. Y si no, no es obediencia. Si no, no es obediencia. ¿Cuándo tiene que ser la obediencia? Inmediata. Si nosotros no enseñamos eso a nuestros hijos, les estamos enseñando desobediencia. A la 3ª vez te doy por la cola. Ay. Entonces, ¿cuántas veces cree usted que va a desobedecerle? 2 veces. Ni bobo que fuera la 3ª vez, porque sabe que le van a dar por la cola. Pero si desde la primera se le da ese tratamiento y se aprieta, cambia la historia. Cambia la historia. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: la obediencia es inmediata. ¿Y cómo se tiene que notar la obediencia? Digan pasos, pasos. A ver, digan pasos. Que se note. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El segundo punto es: el obediente está dispuesto a incomodarse. Eso sí no les gusta, ¿no? No nos gusta, a mí tampoco. O sea, ¿a quién le gusta incomodarse? Si uno está cómodo y Dios le dice: sal de Ur de los Caldeos, y él tenía la lechecita caliente ahí en la casa, buen colchón, buena cama, criados, tenía vacas, la gente lo atendía, le traían regalos. Era un hombre que tenía prosperidad, una familia próspera. Y Dios le dice: necesito que te salgas de ahí y te vayas
a una tierra que te mostraré. Ni siquiera se la mostró antes. Él no le llegó una foto y le dijo, mírala. ¡Wow! No, si se la hubiera mostrado nunca hubiera salido. No, mentira. Pero él salió, porque el obediente está dispuesto a incomodarse, o sea, salir del confort. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo el mismo niño que está jugando el play, y uno lo llama a comer, él está en su salsa. Si él quisiera más comer que play, le aseguro que el play lo hubiera dejado hace rato. Pero él está en algo muy rico. Él está haciendo algo que le gusta, que le produce placer. Pero la obediencia muchas veces nos va a incomodar en la vida. Es decir, nos va a quitar el confort. Salir, pero si aquí la estamos pasando bien. ¿Cómo así que irnos a caminar, irnos a una tierra prometida que uno no sabe? Ay, eso dejemos así aquí. Por eso el chino cuando le dice a uno, ve y abre la puerta. ¿Por qué no va mi hermano? Porque ellos siempre pelea porque no quiere salir del confort. Y cuando una persona está en pecado, por ejemplo fornicando o adulterando, entonces esa persona no quiere salir. Le gusta tener las dos mujeres. Con las dos la pasa chévere. No quiere salir del confort de dejar a la otra mujer. Y por esa razón le cuesta y obviamente se va a incomodar. Y le va a tener que decirle no a la otra mujer, y la otra le va a decir, ay, ¿por qué no la deja más bien a ella y se viene para acá? Usted no me había dicho que un día iba a estar todo el tiempo conmigo acá. Y entonces hay que ir y confrontar. ¿Saben por qué muchos papás no le llaman la atención a los hijos? Porque para que no se le pongan de mal genio. Ay, Dios mío, qué pena, ¿cierto? Porque a veces los papás piensan que aman a sus hijos porque lo dejan hacer lo que están haciendo. Y realmente el papá que le deja a su hijo hacer lo malo, no ama a su hijo, no ama a su hijo. Porque el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Aunque eso le genera llanto, incomodidad y quizá un conflicto con papá. Pero para evitarse el conflicto, el cómodo, el que no quiere salir de la comodidad, prefiere ni regañarlo. Yo le he dicho, ya verá él. Algún día tendrá que obedecer, el mundo se lo mostrará. El mundo o la cárcel. Cuando el chino esté en la cárcel o el muchacho esté en la cárcel, entonces el papá va a decir, si yo lo hubiera corregido. ¿Sabe qué dicen allá en la cárcel? Si los papás me hubieran corregido. Si mi papá me hubiera puesto límites. Es que esa es la función de los papás. A veces no hemos entendido que la función de la autoridad es poner los límites para formar. Pero nosotros los vemos pecando y le ponemos un condón encima de la mesa de noche. No, entonces eso no son límites. Entonces eso es facilitarle el pecado. Es ponerle freno, es decirle no está bien, es no te vas, es ordena, es cambia tu actitud. Ese es el trabajo de los papás. ¿Saben por qué? Hay una estadística que muestra que los papás mayores, o sea, los que tienen a los hijos de la edad de Abraham, tienden a maleducar a los hijos. O sea, ¿son los hijos problema? En cambio, los hijos habidos en la juventud normalmente son hijos que no son hijos problema. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque el papá de 50 años que va a comenzar a criar un chino ya no quiere meterse en lío, parece un abuelo. Por eso es que un chino criado con abuelos es un chino malcriado.
Normalmente. Generalmente. Hay casos excepcionales de abuelos que asumieron la paternidad y fueron los papás. Pero un papá tiene que corregir, un papá tiene que darle por la cola, un papá tiene que poner límites. Entonces, en cambio el abuelo no, ya lo hizo. Yo ya crié. Yo ya formé a mis hijos que voy a poner a formar a mis nietos. Por eso es que muchas veces los niños terminan odiando a sus padres o a su mamá porque llega por la noche a corregirlo porque la abuela durante todo el día no lo corrigió. ¿Y por qué no lo corrigió la abuela durante todo el día? Porque es que esa no es la tarea de ella. Porque es que esa no es la tarea de la abuela. La abuela no tiene por qué andar haciendo la tarea que tienen que hacer los papás. En cambio, una mamá joven, yo siempre las observo, no le permite una al chino. No se la permite. La mamá, no, aquí. Y no, la mamá está dispuesta ahí y que le llore. Y si tiene que coger la correíta y darle, le da. En cambio, la mamá de 50 años o la abuelita es, mi hijito, le voy a decir a su papá. Le cuento, cuando venga le digo. No tiene, o sea, sabe que le da pesar. Y además ya ella está cansada. En cambio, cuando la fuerza de la juventud está, la corrección es ¡pum!, inmediata. Y uno ve normalmente a los niños, hijos de mamás jóvenes, caminando pianito. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia al pasar los años a dejar las cosas así, a no meternos más en problemas. Es mejor no, yo dejé así. Y cada vez es peor. Mis amados, la obediencia es inmediata. Y si no, no es obediencia. Amén. La obediencia incomoda. Sí, incomoda. Yo les aseguro que si queremos obedecer bien, vamos a incomodarnos. Por un tiempo, mientras vemos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Continuaremos dentro de 8 días. Claro que sí, al primero que incomoda es al que tiene que poner la disciplina. Por ejemplo, mis amados, ustedes saben que estamos cerrando la puerta a las 7:15, ¿cierto? Hay personas allá afuera que llegaron después de las 7:15. ¿Sabes que como pastor tendríamos 2 opciones? No cerrar y dejar que la gente llegara. Había personas, era tan, de pronto algunos de ustedes, y quiero que lo reciban con amor, tan groseros, no solo con nosotros, sino con Dios, que le llegaban a esta hora, a la cita al Señor. A esta hora, o sea, cuando ya poníamos la gente de pie, había gente entrando. Qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza. O sea, llegó a la película cuando estaban saliendo los créditos del final. ¿Saben qué tuvimos que tomar la decisión? No, pero eso nos va a incomodar a mucha gente. ¿Sí? ¿Sí? Hubo gente que se fue para la iglesia al frente. ¿Sí? Y yo pensaba, si esta es su casa, entonces va a ser igual que su casa. Si usted llega a su casa y su papá cierra a las 12, entonces usted va a dormir donde el vecino. O llega antes de las 12. Llegue antes de las 12. Porque es que si nosotros no nos incomodamos y no ponemos esto, jamás aprenderemos a ser disciplinados. Jamás aprenderemos a darle a Dios el primer lugar. Entendamos que la iglesia es nuestra casa. Por eso hablamos de una familia. Si no, entonces ¿qué familia tiene esto? Si aquí cada uno hace lo que le da la gana. No es una familia. Sí es una familia. Y necesitamos aprender disciplinas. Es por amor que lo hacemos, mis amados. Da lo mismo, ¿no? Otro pastor diría, con tal que llegue a la hora de la ofrenda. No,
Yo prefiero que no dé la ofrenda si no come acá. Eso es como el marido que va y lleva la plata a la casa, pero duerme en otra casa y come en otra casa. No, es en el lugar donde llevamos la plata, donde comemos. Es el lugar donde nosotros vivimos, donde comemos. No comemos afuera. Si Dios les dio esta casa, es esta su casa. Y si hay momentos en donde se incomodan por la disciplina, la obediencia incomoda. Entendamos eso. La obediencia incomoda. Abraham estaba replay en Ur y tuvo que salir a trochas, aguantar problemas del tiempo, a salir al camino, a ponerle la cara a los enemigos en los caminos, a tener que defenderse de los animales salvajes y salir a ponerle el pecho a la vida. Eso es obediencia. Es estar dispuestos a incomodarnos con tal de hacer lo que Dios nos está mandando. Amén.